Buenas tardes, comunidad de mi barrio amado Getsemaní. De nuevo con nuestro amigo y vecino de toda la vida, Antonio Coquel. Hoy retomamos para hablar por segunda vez de este espacio donde nos encontramos, que fue la antigua fábrica de Lemetre. Y todo eso porque ya pues estamos comenzando los trabajos en el proyecto La Resistencia. Toño, gracias por habernos invitado de nuevo en esta segunda oportunidad la invitación. Y nada, lo que tú sabes, Ok, ya Bobby. contar, narrar toda tu vivencia de lo que conoces Bien. acá en el predio este. De hecho, ha sido de nuevo un inmenso placer estar aquí con ustedes en nuestro suelo, el suelo más patrio de Colombia, en Semaní. Esta vez me voy a inspirar en hacer un recorderis de cómo era la vida en esta zona de aquí, de lo que era la antigua perfumería Lemetre, la número uno en Colombia en ese entonces, antes que el grupo Colgate-Palmolive ingresara a instalar plantas inmensas en Cali y destronara el mercado de productos de bienes para el uso de elementos de aseo personal y para el hogar y para la industria inclusive también. A ver, quiero empezar diciendo lo siguiente. Todo este territorio que está aquí quedó instalada la perfumería Lemetre, que empezó a partir del año 1914, según decía mi difunto padre Roberto Coquel, que era la persona que le vendía los seguros contra incendio y contra otras clases de siniestros a través de la aseguradora Colseguros a los señores Lemetre Tono. Pero que estos eran los últimos dueños de la perfumería Lemetre, de la familia Lemetre Tono. Pero anterior a eso fueron dos familias que vinieron de Francia, los Lemetre y los Leconte. Estos tenían un coparentesco que todavía no sabría definir si eran cuñados, etcétera. Pero estas dos familias hicieron una inversión de aquella época bastante voluptuosa y crearon aquí dentro del centro histórico, cuando no existía plan de ordenamiento territorial y se pensaba que iba a existir este tipo de medidas de uso del suelo, se instaló esta planta de aquí, que como les decía al principio, es la planta en su época que producía jabones de alta calidad y desinfectantes para superficies, tanto industriales como domésticas. Puedo recordar lo que algunas personas recuerdan de algunos productos conocidos. El desinfectante TAN, que era a base de extracto de puro de pino. Ese extracto venía directamente de Francia, en Calambucos, importado allá. Y el jabón Chedrel, jabón para mí, y el famoso jabón Sanica, que como caso curioso, Bobby, el jabón Sanica, una fórmula de un químico farmacéutico de la Universidad de Cartagena, que ustedes debieron de haberlo conocido. Cohabitaba con nosotros en la calle de Guerrero. El papá de Jesús María Caraballo y de Nora Caraballo, que eran los dueños del restaurante El Llanero, que queda frente al Parque Centenario. Este señor tuvo una época muy buena, toda vez que era la persona que estaba encargada de los controles de calidad, era el director técnico de todo este asunto aquí. Pero la fórmula de Sanica fue exclusivamente una fórmula química de él, que se guardó por muchos secretos. Inclusive, algunas personas hicieron tesis de grado en la Universidad Catana en Química y Farmacia con algunos argumentos que demostraban que el jabón Palmolive que hacía la compañía Colgate Palmolive y que todavía lo sigue produciendo, los primeros aromas, la primera contextura, el nivel de calidad, lo que podríamos llamar hoy en día las buenas prácticas de manufactura, que entonces en esa época no existían, sino que eran dadas bajo otros parámetros. Estos productos de los Colgate, jabón Colgate, perdón, jabón Palmolive, que era la compañía Colgate Palmolive,
era una imitación muy cercana a la de jabón Sánica. Puerta principal de la entrada de la antigua perfumería Lemaitre, funcionó el casino o restaurante de los trabajadores. Aquí exactamente, donde está ese árbol, era el casino, restaurante de los trabajadores. Hacia el lado, donde lo hoy en día es del señor Jaromir Pitro, donde funciona un restaurante que no voy a dar la cuña, ahí quedó la casa del señor Daniel Vargas, que era un excelente vecino, que era hijo natural de alguien que fue gobernador del departamento de Bolívar, el doctor Vargas, para la época en que Eduardo Santos Calderón era presidente de la República y Vicente Martínez Martelo era el alcalde de la ciudad. ¿Ok? Bien, entonces así las cosas. Contiguo a ese espacio queda el Callejón San Juan. Hacia el frente quedaba el bodegaje de productos a parecer ya terminados. Así después o sea, la pared que sigue después. El lote de frente. El lote del frente, correcto, es aproximadamente, calculo, unos 250 metros de largo, pero no puedo calcular el fondo. Pero colindaba con la propiedad de la familia Acero, donde hubo un asentamiento humano que le llamábamos Ciudad Perdida, donde había un conjunto de personas pues en condiciones de vida muy subnormales. Era prácticamente un tugurio dentro del espacio del centro histórico. Ahí vivía gente muy humilde, pero muy buena, muy sana. Yo tuve la oportunidad de compartir con muchachos que nacieron allí y nunca tuve dificultades. Cabe destacar que todavía existe un puente que ahorita mismo se encuentra en pésimas condiciones. Esto es un aviso a la Secretaría de Infraestructura de la ciudad y al Instituto de Patrimonio y Cultura para que hagan esfuerzos comunes a fin de ver cómo pueden definir la intervención a ese puente, porque sabemos que eso hace parte del inmobiliario patrimonial de ciudad, ese puente. No puede ni debe ser destruido, porque ahí se guarda mucha historia. ¿Qué es esa parte de historia? Es que eso era lo que hacía de que hubiese una conectividad física entre la planta de producción y el producto terminado, el puente. Iban y venían los trabajadores. Ahora me voy a centrar dónde quedaba el área de la caldera. Esa caldera fue un infierno para todos los que nacimos, digamos, en la calle San Juan o carrera 9A del barrio de Semaní. Lo que ustedes están viendo aquí en esta pared, hasta la otra pared que está allá donde está la caneca de basura, y todo esto que está aquí, esto era, Bobby, el espacio donde funcionaba la caldera, donde se manejaban válvulas de presión, gases, etcétera, que muchas veces, en su mayoría, eran inhalados por las personas que estábamos cohabitando como vecinos alrededor. Un problema de contaminación ambiental de esa época donde no había reglamentación, porque no había plan de ordenamiento territorial ni nada de esas cosas. Pero la vez pasada había dicho de que mi papá en paz descanse fue una de las tantas personas que motivaba porque la perfumería hiciera un plan, una especie de plan de manejo ambiental, que en otra época se llamaba otra cosa, para disminuir la incidencia de contaminación, porque la mayoría de los muchachitos en la calle teníamos problemas respiratorios en ese entonces. ¿Ya? Respirábamos anhídrido carbónico y anhídrido potásico, producto de la reconversión de sustancias de la potasa para hacer bases de jabón. Correcto. Pisando exactamente lo que era el área de producción o área de caldera, ya donde se hacían las precipitaciones de las bases potásicas para hacer los jabones. Y en esa pared que está allí había
hacia adentro de la calle San Juan. de la calle San Juan había una garita más o menos aproximadamente de unos 50 centímetros de ancho, y por ahí nosotros nos asomábamos y observábamos que estaban trabajando en los turnos, ya sea de día o de noche, porque esto no se detenía, esto era 3 turnos de 8 horas, para un total de 24 horas de producción constante, porque lo que se producía aquí era lo que hacía que la gente estuviera para asearse en su casa en todo el país, aunque habían otras jabonerías en el país de menor envergadura. La que más producía, la que más fuerza comercial y mayor aceptación tenía en el país eran los productos de aseo personal y doméstico industrial elaborados aquí en este sitio. Entonces, ya lo que ustedes ven, la parejilla esa blanca que colinda con el Callejón San Juan, donde están esos vehículos hacia allá, era un área de bodegaje. Y era bastante alto, el techo podía sobrepasar de la línea donde termina la pared aproximadamente 3 metros más de altura. O sea que tenía una capacidad de bodegaje inmensa. Una vez en mi casa, pegada de frente con esa pared. Mi casa es la número 2556 de la calle San Juan o carrera 9A. Entonces, donde ustedes ven el furgón que está allí al fondo, esta era una bodega del comisariato de los trabajadores de la perfumería Lemaitre. ¿Qué es eso del comisariato? Era un sitio donde ellos se abastecían de bienes y servicios para su hogar, desde ropa, comida, artículos de aseo, etcétera. Que muchas veces los trabajadores estaban alcanzados y necesitaban acceder con bonos para comprar cosas, pero necesitaban comprar o necesitaban dinero para cuestiones distintas a lo que los bienes y servicios allí se los proponían a los habitantes de Semaní, especialmente los de la calle San Juan. Vendían los bonos con un 30 y hasta un 50% de acuerdo a las circunstancias. Entonces nuestros padres se acercaban ahí a este comisariato y les alcanzaba el dinero para comprar bienes, especialmente no solamente de aseo, sino también de consumo humano. Se vendían arroces, leche en polvo, aceites vegetales, etcétera. Y había un convenio con el IDEMA de ese entonces, en que el comisariato también promocionaba productos del IDEMA. Entonces se imaginan cuando no existía el impuesto de venta agregado, famoso IVA, y para esa época la vida era mucho más económica. En mi casa éramos 4 hermanos y comíamos 3 veces al día y a veces nos inventábamos en la noche hacer fritangas y comer queso y tomar leche lesa y codegán a la lata, porque todo era una vida muy económica, muy accesible en ese entonces. Encontrándonos con unas tapas de registro que al parecer era un sistema de desagüe que se utilizaba en ese entonces de aquí, del área de Caldera, para mandar las aguas residuales producto de la actividad industrial de una manera inescrupulosa e infame hacia la calle San Juan. Yo recuerdo que eran unos olores muy apestosos porque tenemos la calle sin pavimentar y aún ya pavimentadas seguían saliendo también esos líquidos teniendo prácticamente olores muy, muy fuertes, muy irritantes. Y cuando no está la calle pavimentada, encontramos que eso formaba un lodazal que era muy terrible. Y esa misma salida de estos líquidos, ese olor, producía una migración de roedores en toda la calle. Eran unos tiempos bastante complejos desde el punto de vista de que no había calidad ambiental. No existía calidad ambiental en ese entonces. Fue prácticamente la parte negativa que tuvo la perfumería Lemaitre cuando se desarrolló aquí en este sector. Bueno, y resulta
que hay una parte positiva que era la parte social. La perfumería en ese entonces entregaba unos con otros juguetes a los sacerdotes de la Iglesia de la Trinidad de la época. Yo recuerdo al padre Campoy, padre español que es muy recordado por su carácter y su entrega a la mística de la iglesia. Era una línea ortodoxa, ya, era de línea ortodoxa. La perfumería de Demetria se vinculaba en ese entonces con algunos otros juguetes y demás. Entonces, los invito a que pasemos hacia esta área de acá, donde estaba el área de bodegaje, mayor de ciertos productos terminados. Porque recordemos que estábamos ilustrando de que la parte de atrás, en la calle de la Sierpe, al lado de lo que era Ciudad Perdida, que hoy en día funciona un parqueadero, también hubo un espacio aproximadamente unos 240, 230 metros de largo, por un fondo que no recuerdo, sería especulativo, pero ahí se almacenaba bastante. Si no era materia prima, eran ya bienes ya producidos para la salida, correcto. Bien, acá teníamos un techo que sobrepasaba, yo calculo así a vuelo de pájaro, unos 3 metros de altura por encima del borde de esta pared. Y este era un techo enorme. Teníamos un privilegio los que vivíamos en la calle San Juan mirando hacia esta pared, y es que nunca tuvimos vecinos de frente. Usted podía salir en paños menores en la sala de su casa a cierta hora, ¿no? A cierta hora iba a tener la incomodidad de que alguien podía estar mirando, etcétera. Bien. Y exactamente donde está el furgón ese, de allá, mirando dentro de la calle San Juan, entrando por la calle San Juan, era el comisariato que les había hablado ahorita. Y tenía una puerta del comisariato de la cual entraban y salían los trabajadores, no tenían que entrar por la calle San Juan, sino que ellos entraban y salían por aquí mismo, compraban sus cosas. Pero como le digo, cuando estaban en aprieto y necesitaban vender bonos, ellos se parqueaban ya en las horas en que ya no trabajaban en la puerta del comisariato. Había gente inclusive, no solamente del barrio de Sebaní, mucha gente hasta del barrio vecino de Manga, del barrio San Diego, los barrios chicos vecinos, también llegaban a hacer compras a través de los bonos, porque no aceptaban vender con dinero en efectivo. Afuera hacía la transacción y adentro aceptaban era puro bono. Es correcto, y salía. Ya ahí, donde termina esta pared, que es como le digo, donde queda el comisariato, entrando por la calle de San Juan, ahí ya empiezan a ponerse angosta la calle de San Juan. Ya hay aproximadamente 3 viviendas de este lado que terminan ya golpeando con la esquina de la calle Larga. Correcto. Caminó por aquí de la casa de los Vargas, que era el gobernador, el señor Daniel Vargas. Caminaron en un 11 de noviembre con una ofrenda floral a Pedro Romero en la Plaza de la Trinidad, y decidieron irse caminando por aquí. Solamente traían un policía de escolta. Mira cómo es la época. Un policía de escolta. Eso me contó mi papá, que mi papá se unió junto con otras personas de la comunidad. Y algunas señoras del barrio bailaron fandango con el señor Eduardo Santos Calderón. Entonces la calle en un tiempo tuvo una placa que decía calle de San Juan de Eduardo Santos. En un tiempo. Ya los temas del plan de ordenamiento territorial último está vigente todavía. Y ya hace más de 25 años es calle de San Juan. La nomenclatura Carrera 9A, donde estamos aquí ahora. Mira. Algunas experiencias con los transeúntes, son los transeúntes en el sector. Y ya aquí ya se pierde, porque ya aquí ya empieza el área de la caldera.
Este es el área de la caldera. Aquí también hubo ventanales. Y el área de la caldera es cuando ya termina el ventanal, aquí, que era un ventanal también, ya el área de caldera ese. ¿Sí te acuerdas lo que yo te estaba diciendo allá adentro? La caldera. Entonces, vamos a llegar porque, sí, allá yo le estaba hablando de una garita, cuando uno se asomaba y observaba de día y de noche, eran 3 turnos de los trabajadores y uno, hasta ellos se molestaban muchas veces, dice acá, en el mundo barrial, amábamos gallos, ¿ya? Entonces salían a decir que la amenaza era que le iban a poner la queja a los papás de uno. Hace tiempo una queja de esa era una paliza por irrespetar a los demás. ¿Qué había aquí? Esto era un respiradero. Entonces por aquí se hacía intercambio de comida con los trabajadores y nosotros nos subíamos aquí. Esto siempre existió aquí y nos burlábamos de ellos. La amenaza era, se lo voy a decir a tu papá, porque identificaban quién era cada persona aquí. Y aquí vivía la señora Josefina Díaz de Solano. Ella era prácticamente la matrona de la calle San Juan. ¿Se acuerdan que yo le dije? Porque había juntado su mecedora aquí, que era que decía hasta qué hora podíamos estar en la calle jugando. Nos veía aquí y eso era un insulto enorme y venían los papás con reos en mano y todo. Sí, eso era una disciplina militar aquí. ¿Qué había ahí, Era Toño? un portón. Era un portón. Entonces yo vivía aquí, yo me asomaba ahí con el tetero así. De 5 o 6 años y veía llegar la gente. Llegar la gente a hacer los negocios aquí o aquí, inclusive que la calle no estaba pavimentada. Ya, el negocio de los bonos. Parecía que se estuvieran comercializando droga, pero no era droga, ¿Cuál era la puerta de este portón. Sí. Era un portón doble. Portón doble. Por eso le decía a mi querida amiga que aquí ya con el comisariato empieza a ponerse angosta la calle. Sí, claro. Ya, y ustedes buscan en Meta información sobre calle San Juan en Semaní y te habla maravillas, te habla cosas muy buenas como una calle icónica. Una calle icónica porque no tuvimos vecindad en el 90% del frente de la calle. ¿Se dan cuenta? Esto no era vecindad porque ahí no había gente, ahí había mercancías y cosas y demás. Y acá simplemente del lado derecho hay 3 habitacionales, eran 3 habitacionales. Ya eso lo marqué. Pero otra cosa, en el balconcito vivió el profesor Majana, que es el suegro del señor alcalde mayor de Cartagena, papá de Liliana Majana. Él andaba con los Solanos, andaba con mi hermano Roberto, andaba con Nuri, con la Rodríguez, con la Foliaco y Nilda Meléndez también era de ese grupo. Era un grupo bastante compacto, numeroso para el tiempo de la fiesta de los hippies. Y te ponían una cinta aquí y se iban a bailar cosas como el tabaco rojo y toda esa vaina. eh, Bueno, Toño, solamente de nuevo agradecerte infinitamente claro. por haber sacado tu espacio en el día de hoy para retomar el tema de la antigua fábrica perfumería Lemaitre. Bueno, chévere compartir en el día de hoy y todo lo que nos enseñaste a través del predio. Correcto. Aquí concluimos este paseo histórico de lo que era la poderosa y flamante perfumería Lemaitre de aquella época, con lo que era la puerta del comisariato de los trabajadores de la perfumería Lemaitre, contigua a mi casa, el número 2556, cuando hoy en día queda el restaurante El Arrabal de comida mediterránea. Y aquí, precisamente al final, Bobby, es cuando se pone más angosta la calle San Juan. Ya Angosta hay y una curva. una curva de aproximadamente unos 30 grados, según me dijo un sobrino mío que es ingeniero civil, que él había medido que había 30 grados de curvatura. Ya. Y así concluimos este paseo, que no será el único paseo que hagamos. Correcto. Todavía hay muchas cosas por decir y recordar. Fíjense que son neuronas que tienen 61 años, están trabajando y todavía pueden recordar algunas
son cosas que siempre te las estaré diciendo a través de esta programación que tienen ustedes. Claro, Toño. Que viva de Semaní, Claro. que viva la resistencia de Semaní. Eso. Gracias, Ok, Toño. bien. Bien.